Mba'éichapa ndekaru, mba'éichapa imete mimbo'ekuéra ñañepyrũta guaraní ñe'ẽ tembiapo. Bueno, como ustedes seguramente ya habrán visto en este video, vamos a analizar Icua Bolaños. Nosotros ya lo hicimos en castellano y ahora vamos a analizarlo en guaraní. Yo creo que conocen bastante todo lo que ha hecho Icua Bolaños con respecto a llevar la palabra de Dios, evangelizar a los indígenas, solamente que es lo mismo que en castellano, pero que en guaraní está un poco más corto. Entonces vamos un poquito a leer lo que dice nuestro texto en guaraní y luego vamos a analizar de acuerdo a los ejercicios. Icua Bolaños, manda yera caepa y Luis Bolaños, oguatami vaera kaasapare ohenduka tupañe eñande ypykuérape. Upero jare ndokyvéi sekapuku ha oĩvante ijy'uhéipa. Araka'épiko okymíta, mávapiko ñandepytyvõta, mba'éichapapiko jaikovéta, mba'épa ñahendúta ko árape, oñeporandu jepy ypykuéra. Esto refiriéndose a que los indígenas sabían muy bien que había una gran sequía, pero igualmente Luis Bolaños iba de paso en paso llevando la palabra de Dios. Upeareje y coape ujeipa, quiere decir que por la sed que están teniendo. Después dice, Peteí arape huarepo caballuja ñandegua ypykuéra ruvicha ojerurépa y Bolaños pe oñembo'eha omongymínte hag̃ua yramo ojejukáta. Eso quiere decir que si no le pedía a su Dios que cayera agua, entonces él iba a morir. Upémaropa y Bolaños oñembo'eha oñembo'eparemi rente he'i umi ypykuérape omomýi hag̃ua peteĩ ita guasu oĩva upépe. Omomýipe ita ha oñemondýi ypykuéra ohechávo osyry yta guýgui ipotĩsaka. Upete guive ha ko'ág̃a peve petenda ojekuaa Icua Bolaños Isha. Quiere decir que se ve todavía hasta hoy en día el agua del cual por milagros pidió Icua Bolaños para dar de beber de agua a los indígenas. Esta historia lo conocemos perfectamente, pero como les dije, niños y niñas al quinto grado, lo estamos analizando en guaraní. Bueno, vamos a bajar un poco más para que podamos analizar los ejercicios. Después de leer y analizar en guaraní de la leyenda del Icua Bolaños que ya conocemos, vamos a responder algunas preguntas en guaraní. Ahí ustedes tienen la traducción que quiere decir Uyujei set, momui mover, ita piedra yuca matar. Ypykuéra indígena. Mávapa oĩ komombeu pype. Ustedes saben que es una leyenda. ¿Quiénes son los personajes que están en este texto? Moopa oikora kae ko mombeupu. ¿Dónde ocurrió justamente esta leyenda? Baepa oyehu upéramo, ¿qué le pasó también a ellos, verdad? Son tres preguntas, pero la respuesta ustedes saben, niños y niñas del quinto grado, deben responder en guaraní. Coapejei ajaipa papapu oiko hagüeisha. Enumero la secuencia de ideas de nuestro texto. Acá tenemos en forma circular y acá ustedes van a enumerar. Repito, tienen que primeramente leer el texto para ordenar la secuencia del mismo. Después tenemos, ya hemos trabajado en una ficha anteriormente, causa y efecto. Dice, ba'érepa oiko, que es causa, ba'épa oiko, efecto. Pero jeare mando oikovei sekapuku ypykuéra omomýipe ita. Estos son, por ejemplo, la causa y ustedes van a poner las acciones del cual ocurrió después de lo que había sucedido en esta leyenda. Y por último van a escribir y reflexionar. ¿Qué le van a decir a esos indígenas que han pedido el milagro del agua? ¿Qué opinión se merecen ustedes que se ponga aquí? Y bueno, podemos poner un renglón como una opinión personal en guaraní.